La verdad, el hombre muchas veces lo toma como nada. No se da cuenta que tiene una oportunidad más, o Dios nos da una oportunidad más por su misericordia, por las oraciones de tal vez de tu madre, de tu padre, de tus hijos. Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Lo que sí sé, hermano, es que la mayoría nos hace falta tener ese agradecimiento para con Dios. Porque el hombre vive como si fuera a vivir eternamente aquí sobre la tierra. Y tú no sabes el día que tú vas a morir. Tal vez tú piensas que vas a llegar a anciano, a viejo, y aunque fuera anciano, apartado de Dios, hermano, estamos perdidos. Pero muchos jóvenes, yo tuve amigos que jóvenes se fueron sin Dios, sin conocer de Dios, y tal vez algunos ni siquiera quisieron aceptar caminar en el Señor. Y eso es triste, porque el alma de nosotros no muere, hermanos. Tu cuerpo va a envejecer y tal vez muera. Estoy hablando en palabras terrenales, pero en palabras espirituales se le llama muerte segunda a la muerte. No es que muere el alma, es que porque en lo espiritual, el alma que muere haciendo lo malo, el hombre que muere haciendo pecado, el hombre que muere no estando bien con Dios, se va a un tormento. Y eso se le llama la segunda muerte. La muerte primera es la de esta carne. Por eso el Señor dice, no temas al que mata el cuerpo. Puede llegar alguien, puede entrar aquí y acabarnos a balazos aquí, a meter una bomba, lo que sea. Pero a tu alma no le puede hacer nada. No temas al que mata el cuerpo, mas teme a aquel que mata el cuerpo. El alma la puede mandar al infierno. Ese es Dios. Si tú no estás bien con el Señor, si yo no estoy bien con el Señor, si yo vivo con apariencias, si yo vivo haciendo las cosas a mi manera y no en la voluntad de Dios, yo soy un candidato para irme al infierno. Soy un candidato para irme al lago de fuego. O sea que esto no es un juego. Caminar en la voluntad de Dios se requiere dejar muchas cosas. Muchas cosas terrenales, muchas cosas que a tu carne, que a tu corazón le gustan, pero que son vanas. Todo lo que quieras poseer aquí en la tierra, carro, casa, lo que quieras, cualquier cosa que quieras tener es vana, porque deja de ser, dejará de existir. Este edificio dejará de existir. Tal vez lo veamos, tal vez no lo miremos, pero todo envejece. Todo tiene un ciclo terrenalmente. Tu vida tiene un ciclo. Está determinado cuántos son los días de tu vida. ¿Cuántos son los días de mi vida? Por eso el salmista decía, Señor, enséñame a entender cuántos son los días de mi vida para traer sabiduría a mi corazón. Cuando no conocíamos de Dios, queríamos arreglar todo con sabiduría terrenal. Queríamos arreglar las cosas a golpes o de la manera que creíamos que era lo mejor, pero sin saber estábamos siendo usados por Satanás. Porque este mundo, yo les he dicho, este mundo, conozcan o no conozcan de Dios, solamente hay dos cosas
que pueden dirigir a un hombre. Y lo que el hombre le permita, eso es lo que lo va a dirigir. Bien sea un espíritu del diablo o bien sea el espíritu de Dios. Viene el Señor. Por eso los que hemos alcanzado misericordia, dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea que el mundo tiene un espíritu, pero no es el espíritu de Dios. Que a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo, el cual procede del Padre. Tú vives hablando malas palabras, darás cuenta a Dios. Tú vives creyendo que estás bien, porque te hicieron y te quieres vengar, porque te hicieron, porque guardas rencor, porque a todo tú le encuentras razón. Pues déjame decirte que estás equivocado, equivocada. Le vas a dar cuentas a Dios. No es así. El sacrificio del Señor fue algo muy, muy grande. Y sigue siendo algo muy grande. Sin ese sacrificio tú y yo estábamos perdidos. Sin el amor del Padre tú y yo estábamos perdidos. Y la gente anda como sea. La mayoría dice que son hijos de Dios. Es mentira. Somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que aceptan al Hijo, que aceptan a Jesús en su vida y que caminan de la voluntad de Él. No que acepten a Jesús y siguen haciendo lo mismo, sino que hay un cambio en su vida. ¿Sí estás acá? Somos creación de Dios, no te olvides. Fuimos hechos por Dios. Y fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, pero nos dio un libre albedrío, libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Tú decides si escoges servirle o no servirle a Dios. Él no te obliga, pero te invita a que tú hagas lo bueno, a que tú le sigas. ¿Sí estás acá? Abre tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22. No sé si sabe leer español. A ver, hermana, por favor, lléveles. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Lucas, capítulo 22. Versículo 39. Yo quiero que entiendas, hermano, hermana, que necesitas andar con tus ojos bien abiertos, velando. Tú y yo necesitamos andar velando, no como sea. El camino a la perdición es ancho. Hay muchas invitaciones, hay muchas tentaciones, hay muchas propuestas para que tú te goces en la carne, para que tú hagas lo que a tu carne le gusta. Y vas a ver amigos, parientes, amistades siendo usados por Satanás con una forma lisonjera, queriéndote engañar, embaucar, para que tú caigas en la tentación, para que tú peques. ¿Sí estás aquí? Entonces Dios quiere que tú andes con tus ojos bien abiertos, que estés velando, que tú utilices bien la palabra, que tú apliques esta palabra en tu vida. ¿Lo tienes, hermano, hermana? Lucas capítulo 22, versículo 39. Dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también les siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Mira, hermanos, muchas veces hemos hablado en aquella necesidad, en aquella desesperación,
en aquella situación que está viniendo en ti en forma de tentación, sea en el área que sea, cuando nuestras fuerzas están limitadas, necesitamos la ayuda de Dios, y eso es en la oración. La oración es para que tú clames, te humilles, empieces a pedir ayuda al Señor para que te libre de esa tentación, para que te libre de esa situación, de ese problema, de aquella cosa que estás a punto de practicar y hacer. Si estás acá, si no acudes al Señor, tú eres alguien que vas a caer en la tentación, eres propenso. Porque el diablo sabe que Dios ha puesto los ojos en ti. Él sabe que tú andas buscando de Dios y a Él no le agrada. Y tú tienes que entender que tienes un enemigo y no es contra carne y sangre. Porque si tú empiezas a sentir cosas contra alguien que es un ser humano, que es carne y sangre, andas, no te ha amanecido, andas errado, errada. Andas equivocado, equivocada. Porque atrás de esa persona, no es la persona, es alguien que está atrás de esa persona. Es un demonio. Y mientras tú no lo entiendas, tú querrás vengarte, tendrás sed de venganza, sentirá tu corazón el hacer venganza. Por la ignorancia que hay en ti, por la falta del ejercicio, por la falta de la práctica en la verdad. Aquella voz que viene a tu mente, porque no escuchas voz entonces, pero un sentir de venganza solamente lo produce Satanás, sus demonios. Y a causa de que no lo entiendes, vemos hoy en día en las cárceles llenos de personas que mataron. Vemos situaciones donde estos jóvenes que andan matando gente en las escuelas. Vemos personas, oímos de personas que se quitan la vida, se cuelgan, se suicidan, hacen tantas cosas. Pero aún en las iglesias hay hermanos, hermanas que todavía practican cosas. Porque la tentación, porque no saben discernir quién está atrás de ese asunto. Quieren hacer como cuando no conocían de Dios, quieren vengarse, quieren ser de venganza, no pueden quedarse pidiéndole a Dios misericordia porque hay orgullo, porque no hay entendimiento. Porque cuando el hombre es sencillo, humilde y sabe, se arrima hacia su Dios. Sabe que no le conviene que su corazón se vuelva hacia al viejo hombre. Él sabe que necesita caminar humillado, aunque los demás piensen que uno es cobarde, que uno es lo que sea, pero tú sabes que no es así. Tú dependes ahora de un Dios vivo. Tú sirves ahora a un Dios vivo, al cual tú le quieres agradar. Se necesita tener entendimiento. Por eso vemos, hermanos, tantas cosas allá afuera del mundo, que a los jóvenes, a las personas son viejas, se les hace normal practicar lo que va en contra de la voluntad de Dios, a practicar lo malo. Y yo te voy a decir, mira los malos a dónde van a ir. Después vamos a leer. Porque Dios va a venir por una iglesia que no practica el mal, que se aparta del mal. Y cuando dice por una iglesia sin mancha y sin arrugas, es una iglesia que se aparta del pecado, que se aparta de la práctica del mal. Si estás acá. Él no viene por una iglesia que se está jugando. Él no viene por un hermano, una hermanita que se dice ser cristiano y asiste a los servicios, pero aquí es una cosa y en su casa es otra. Si estás acá. Porque aunque yo no te mire, Dios te mira. Dios me mira a mí, Dios te mira a ti. Cada palabra que sale de tu boca, cada acción tuya, es más, aunque no hables, Él conoce las intenciones malas de tu corazón y te va a juzgar por las intenciones de tu corazón también. A ti y a mí. Pues tenemos un Dios grande. Entonces necesitamos orar. Los que
Dios nos ha llamado, necesitamos orar, doblar rodilla y pedir, gemir, Señor, ayúdame, mira, yo no quiero hacer esto, yo ya no quiero practicar esto, hazme libre de esto, Señor. Por eso dice el Padre nuestro, y líbranos de toda tentación, Señor. Si estás acá, porque Él es el que nos puede ayudar, porque en esa parte de que tienes libertad de elegir entre lo malo y lo bueno, eliges a Dios y Él manda ángeles en tu ayuda. Mira, a Jesús le pasó eso. Él sabía que iba a ser crucificado. Él sabía que necesitaba hablar con el Padre. No te olvides que Jesús aquí era hombre y que Él necesitaba, Él no tenía todo el poder. Él era un hombre como tú y yo, aunque entendía y sabía de dónde procedía, de dónde venía. Pero Él necesitaba, acuérdate lo que leímos, Él necesitaba del Espíritu Santo. Él mismo le dice a los escribas y fariseos, si yo he hecho los demonios con el Espíritu Santo. Jesús no tenía todo el poder, necesitaba el Espíritu Santo. Jesús después le dan todo el poder. Después vamos a ver eso. Pero mira cómo Jesús hacía. Mira el 41. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, ¿qué hizo, hermanos? Oró al Padre. Mira que Él era el Hijo de Dios. Oró al Padre. Porque Él era hombre, necesitaba de su Padre también. Mira. Y le empezó a pedir algo al Padre. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sentía muy feo, sabía que su día, sentía que la hora se estaba llegando, la hora de su muerte, la hora del sacrificio. Él sabía que había sido enviado para morir por este mundo, por nosotros. Y si tú no te olvidas, si te recuerdas lo que dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio, ¿qué dice? A su único hijo, dice. ¿Para qué dice? Para que todo que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, el Padre con ese amor manda a su Hijo, y el Hijo con ese amor hacia nosotros. Aunque estaba en su carne y era algo muy duro para Él, pero mira lo que dice el 43. Y se le apareció, ¿qué dice? Un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Eso es lo que la iglesia debe de hacer cuando te provocan, cuando hay una situación difícil, una situación de pecado, una situación que te quiere llevar a volver al alcohol, a la droga, a cualquier situación. Necesitas de Dios, porque aunque tú vayas con un psicólogo, ese psicólogo necesita también de Dios. Si estás acá, porque no es más que por medio de Él. Por eso muchos no pueden salir adelante. Porque muchos tratan 2-3 meses y sienten que salen otra vez al hoyo. Necesitamos estar bien agarrados de la mano de Dios. Él es el único. Jesús, que era el Hijo de Dios, necesitaba de su Padre. El Padre le manda un ángel para fortalecerlo. ¿Tú crees que Dios no te va a mandar un ángel para fortalecerte? Necesitas tener ese sentir, ese entendimiento y esa humildad. Entender que le necesitas a Él. El diablo quiere que anden peleando entre unos con otros, que haya rencor, que haya malos entendidos. Él quiere dividir a la familia, Él quiere dividir a la iglesia, Él quiere que haya problemas en todos lados. Pero Dios no. Dios busca que esté en armonía una familia en la iglesia. Si estás acá, mira lo que dice, una vez más, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mira bien cómo estaba Jesús, mira hermano, hermana, para que entiendas, para que no se nos haga fácil andar haciendo basura. Quiero que medites bien. Y estando en agonía, oraba más, ¿qué dice?
intensamente. Y era su sudor, que dice, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínate, hermano, alguien así. Mira esa escena, medita bien esa escena, cómo estaba Jesús, cómo él estaba derramando, cómo sus gotas eran como de sangre. ¿Tú crees que fue fácil para él? No, pero lo hizo por ti. Lo hizo por ti, por mí. ¿Sí entiendes esto? ¿Qué excusa tenemos entonces? ¿Por qué no le sirves a Dios de todo tu corazón? Si entiendes lo que el Señor Jesús te está ofreciendo, salvación te está ofreciendo, Él nos está ofreciendo salvación por medio de Él. Lo único que tienes que hacer, hermano, hermana, es creerle y seguir los pasos de Él. Yo no sé qué tú sientes cuando sientes que ofendes a tu Dios. Pero yo te digo, hermano, aunque sea una cosa muy chica para muchos, yo me siento miserable. Me siento como aquel hombre que dice: Señor, no soy digno de levantar mi rostro, porque sé que lo que Él hizo por mí es algo grande. Necesitamos acercarnos a Él, acudir a Él, pedir ayuda a Él. No caer en la tentación, en las garras del diablo. Necesitas entender que su palabra es veraz, es verdadera. Que su palabra se va a cumplir hasta la última tilde, dice. Esta Biblia, esta palabra no es un libro cualquiera. Cada vez que lees esta palabra, tú estás leyendo el corazón de Dios. Estás conociendo a Dios. Estás conociendo a Jesús. Y empiezas a mirar el corazón de Dios. ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? No quiere cristianos a medias. Él no quiere que tú te pierdas. La palabra del Señor habla de 10 vírgenes. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Las 5 se cuidaban de no hacer lo malo, de no pecar. Pero 5 andaban como sea. Sí tenían conocimiento de Dios, tenían unción, pero se les fue yendo. Porque se les hizo fácil andar participando con las cosas del mundo. Se les hizo fácil andar allá afuera y haciendo como sea. Cuando venga el Señor, todo aquel que anda así quedará entrar, pero no va a poder. La puerta estará cerrada para todo aquel que anda haciendo lo malo. Por eso dice el Señor, su palabra, esta salvación, hermano, hermana, es gratuita. Cuando dice gratuita es que tú no tuviste que hacer nada. Este don nos lo dio el Señor. No porque estabas haciendo cosas buenas. Si estás acá, no lo merecíamos. Y sigue diciendo, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormíais? Levantaos y orad. Y vuelve a decirles que, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Necesitamos de Dios. Necesitamos entender que sin Dios
No somos nada. Abre tu Biblia, dale para atrás en San Mateo, por favor. Gracias, Señor Jesús. Tú eres digno, Señor. En el capítulo 13, perdón, versículo 47. Gloria a Dios. Lo tienes, hermano, hermana. San Mateo 13, 47. Dice la palabra del Señor: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo, que dice, lo echan fuera. Dice que así es el reino de Dios. Dice, da una comparación cómo es el reino de Dios, pero agrega algo más. Mira en el 49: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán, ¿qué dice, hermano? A los malos de entre los justos. ¿Y qué va a hacer, hermano? Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué va a hacer el Señor? El reino de Dios es semejante a una red que es echada. La sacan a la orilla y los peces buenos los echan en una cesta. Son míos, dice el Señor. Pero los que no sirven, o sea, los malos, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde van a ir a parar? Al infierno. Si estás aquí, esto no es un juego. Necesitamos esforzarnos. No podemos vivir como sea. No puedes decir que estás bien cuando en tu corazón hay contención, cuando en tu corazón hay malas palabras, cuando en tu corazón hay malos deseos. No puedes decir que estás bien cuando la situación no es conforme el Señor manda. Tú tienes que luchar. Estás en la carne. Gálatas 5:16 dice hacer morir ahí dice andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero Colosenses 3:5 dice hacer morir lo terrenal en vosotros. Esa área te toca a ti y a mí. Yo tengo que luchar, yo tengo que pedir, tengo que orar para no caer en la tentación. Si estás aquí. Abre tu Biblia en Gálatas para que confirmes. 5:16. Gloria a Dios. Gálatas 5:16. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Elías, siéntate a ir a mi hijo y ayúdale al hermano para buscar los versículos, por favor.
Gloria a tu nombre, Señor. ¿Lo tienen? Gracias, Señor. Gálatas 5:16. ¿Lo tienes, hermana? Digo pues, andar en el Espíritu. ¿Y qué dice? ¿Sí entiendes? Esa es una parte que a ti te toca. ¿Sí estás aquí? Tú tienes que luchar. Muchos dicen, yo estoy esperando que Dios me cambie. Probablemente te tenga que mandar a la muerte casi, o hacer algo para que de veras cambies. O te haga reflexionar para que tomes la decisión tú, porque realmente tú eres el que toma la decisión. ¿Sí estás acá? Porque hay gente necia que aunque Dios le está hablando y le están pasando cosas, le están pasando situaciones, los ha sacado de la muerte, ya de la muerte. Los ha rescatado el Señor, pero siguen necios, no quieren servirle. ¿Sí estás aquí? Hay quienes se están ahogando, ya sienten, ya el diablo los trae, sabes, ya casi para quitarse la vida, pero no piden ayuda a Dios. Y algunos todavía, hermano, yo te digo porque me tocó ver, algunos todavía ya en el hecho de muerte son todavía soberbios, altivos ahí. Es que hace el Señor, por misericordia, por amor a alguno de nosotros, a alguno de los hermanos, lo que hace es apachurrarle más. ¿Para qué? Para que esa persona alcance misericordia por amor a algún pariente. ¿Sí estás acá? Pero hay necesidad de eso. Medita cuántas veces te ha librado el Señor de la muerte. ¿Y por qué no le quieres servir? ¿Por qué no le quieres entregar tu vida al Señor? ¿Acaso te está ofreciendo algo malo? ¿Acaso te está ofreciendo para, yo no sé, qué es lo que ven malo? Pero lo único que ofrece el Señor es rectitud. Es justicia, es misericordia, salvación, sabiduría, conocimiento. Gloria a Dios. Dice una vez más, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo vas a andar en el Espíritu? Se empieza por sujetarse, creer, ya no andar en la voluntad tuya, sino dejar que Él te dirija. Que todavía sientes que se te sube el coraje, esto y esto otro, que te hicieron, no importa. Deja que Él trabaje en ti, deja que Él te moldee. Mire, hermano, hermana, hemos leído mucho, pero vamos a leer, dice, ¿qué sucede cuando todavía el hombre o la mujer, ni en el espíritu, ni en la carne, todavía está batallando? Mira lo que sucede, mira. El 17, ¿qué dice? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el deseo del espíritu es, ¿qué dice? Contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué dice? Para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, dice, no estás bajo la ley. Ahora, ¿cuáles son los deseos de la carne, hermano? Solamente hay unos aquí. Solamente hay unos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Qué dice? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea que la lista sigue. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Esos son los malos. Estos son los que cuando Dios venga, apartará a los buenos por un lado en la cesta y los malos van a ir al infierno.
Tú tienes que decidir. Mira Colosenses 3:5. Está adelantito. Adelantito. Colosenses 3:5. Capítulo 3. Ayúdales, Elías, por favor. ¿Lo tienes? Mira, el 5 dice, hacer morir, ¿qué dice? Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Porque estas cosas cuando alguien las desea, ¿qué dice que son? Idolatría. ¿Qué son? Idolatría. Alguien que idolatra algo, que ama tanto, no va a poder servir a Dios. Si estás acá, por eso estas cosas son de la carne, las tienes que apartar, las tenemos que apartar de nuestras vidas. Porque se vuelven idolatría. Si quieren, vemos hermanos que sí quieren servir a Dios, pero tienen un problema. Allá también quieren estar. Por eso no pueden servir a Dios como Dios manda. ¿Sí me entiendes? No puedes servirle a Dios y no le puedes servir a los demonios o a tu carne. Tienes que entregar eso al Señor. Tienes que ser renovado. Tienes que vestirte de la vestidura nueva del Señor Jesús. Una vestidura de rectitud, de compasión, de amor, de misericordia. Si estás acá, necesitas luchar. Pero está bien claro, dice, hacer morir. Eso nosotros tenemos que trabajar en eso. Yo le he pedido a Dios, pero no me cambia. No, es que tienes que esforzarte. Tienes que tomar la decisión firme de servir, no estar jugando. Tienes que entender que te está llevando hacia el infierno esas cosas que son de la carne. Si estás acá, abre tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, por favor. Dale para atrás. Ayúdales a Elías, por favor. Del 1 en adelante. Romanos capítulo 8. Dios es bueno, hermanos. Por eso no te confíes, hermano, hermana. No nos confiemos. Si algo nos falta que quitar, humillémonos. Señora, ayúdame en esto. Yo no quiero perderme, yo quiero alcanzar misericordia. Y si no le sientes amarle, dile como cuando yo empecé: enséñame a amarte, Señor. Que yo aprenda a amarte. ¿Sí me entiendes? ¿Lo tienes? Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿qué? O sea que ninguna condenación para aquellos que van caminando en la voluntad de Jesús. Ninguna condenación hay, ¿qué dice? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, ¿qué dice? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que la ley del Espíritu, la ley de Jesús, esa viene a ayudarnos para librarnos ¿de qué? Del pecado y de la muerte. ¿Sí me entiendes? Y agrega, dice en el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza ¿qué? De carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Condenó el pecado dónde? En la carne, ¿verdad? En la cruz.
Dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme, si es que andamos conforme al Espíritu, hermanos. Porque hay una conducta andar en el Espíritu, y hay una conducta el que anda en la carne. Entonces dice el 5 una vez más: porque los que son de la carne piensan en ¿qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, o sea, de Dios, piensan. ¿Sí estás acá? Entonces tú te tienes que analizar a ti mismo en qué andas meditando, qué andas pensando, cuáles son tus planes, qué sientes en tu carne. ¿Andas en la carne o andas en el Espíritu? Porque el que siembra para la carne, ¿qué dice? ¿Qué va a pasar? Muerte, ¿verdad? Pero los que andan en el Espíritu, vida. ¿Sí me entiendes? Entonces agrega una vez más en el 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué dice, hermano, hermana? ¿Sí entiendes por qué algunos no tienen paz? Algunos no pueden ni dormir. Tienen que ir a los doctores y les dan puños de pastillas, sedales y no sé qué tantas cosas. Algunos los mandan con el psicólogo como si estuvieran locos. Lo que tienen son demonios. Necesita venir a Jesús. Necesita venir a Jesús. Porque el que anda en Jesús, en el Espíritu, ¿qué dice? ¿Qué va a tener? Vida y paz. Dormirás como un angelito, dicen. Si estás acá, dormirás como un baby. Entonces, ¿por qué tienes pesadillas? ¿Por qué no puedes dormir? Yo conozco personas que dicen que necesitan aventarse 1, 2, 3 cervezas para dormir bien a gusto. Eso es lo que el diablo les hace creer. ¿Sí me entiendes? Eso es por la ignorancia, hermanos, porque no han entendido quién es su Dios. Él es tu sanador. Él te restaura. Él te hace libre de toda esa basura que has venido viviendo. Pero necesitas venir a Jesús, ser valiente, porque muchos son valientes allá afuera. ¿Sí me entiendes? Son valientes allá afuera y son valientes para tomar un arma, para decir yo esto y esto otro. Y no se emborrachen porque son los mejores para todo. ¿Sí me entiendes? No, hermano. El que de veras quiera ser valiente, que de verdad le sirva a Jesús. Ese va a ser valiente de verdad. ¿Sí me entiendes? Servirle a Jesús. ¿O no se ocupa ser valiente para servir a Jesús? El Señor le dijo a Josué eso. ¿Sí se acuerdan? Solamente te mando que seas ¿qué? Valiente. Y no le dijo que agarrara escopeta, ni que agarrara sus flechas, ni que agarrara machete o hacha, no. ¿Para qué dijo? Para guardar mi palabra. Para guardar la palabra de Dios necesita ser valiente. Por eso dice que el reino de Dios lo arrebatan los valientes, los cobardes no. Un cobarde no quiere servir a Dios en la carne. Estar en la carne y también a Dios, eso no. Eso es el cobarde. ¿Sí estás acá? Yo recuerdo hace años, cuando yo vivía en Tulare, ya el Señor me había alcanzado. Y el Señor me enseñaba, me revelaba, me hacía sentir su presencia para honra y gloria del Señor. En una ocasión se me arrima un hombre, un pandillero, de estos de norteño, un norteño era. Y se me arriba y me dice, ¿tú de cuáles eres? Y así como pavo real esponjado así. Se sentía grande, yo creo. Y le dije, ¿sabes qué? Yo soy de la mejor pandilla. ¿De cuál? Dijo. De la que no pierde, le dije. Yo soy de la pandilla de Jesús. Oh, no, dijo, tú estás loco, dijo, y se fue. Es que con Jesús no pierdes, hermano, hermana. Allá sus pobres les hacen creer que el rojo, que el negro, que el azul y que no sé cuántos colores, hermano. La verdad es una tontería. El diablo los trae locos matándose entre ellos.
sin Cristo, yéndose al infierno, practicando lo que a Dios no le agrada. De allá me sacó a mí el Señor. Yo tenía un valor tonto. Hay cosas que yo no, ni conviene ni platicarlas. Si estás aquí, ese valor lo tenía parado haciendo basura en el mundo. Pero cuando Cristo me cambió es para tenerlo ahora en el Señor. Que la cosa se invierta. Si estás acá, servirle a Jesús no nada más decir venir y me acerco y nada más estoy aquí. Tú eres valiente, cierra tu boca. Mira cómo hablas. Mira cómo reaccionas. Soluciona las cosas en paz. ¿Qué te están haciendo? Aguántate, tú tienes un defensor, tú ya no tienes por qué pelear. Yo le decía a un hermano de recién que Dios me alcanzó. Lo primerito, que era muy amigo mío, el mayordomo, diciéndome tantas cosas, basura. Yo deseaba bajarme del troque, levantarlo y abarrajarlo y golpearlo. Pero le dije, Señor, ayúdame. Estaba recién convertido. Ayúdame, Señor. Estaba hasta temblando de coraje. Yo no soportaba que alguien me hiciera algo así. Y me estuviera humillando. Y venía a mi mente, yo no entendía en ese entonces, pero venía a mi mente, no os venguéis, la venganza es mía. Y dejé todo a mi Señor. Y cuando leía que decía que debemos de amar a nuestros enemigos, y cuando me decía que debemos de orar por los que nos persiguen y nos ultrajan, empecé a doblar mis rodillas y le decía, Señor, ten misericordia de ese hombre. La verdad no me salía bien. Porque mi corazón había orgullo, quería yo vengarme, quería en cualquier rato encontrármelo. Venía el diablo y me metía eso en la cabeza. Ayúdame, Señor. Empecé a pedir por él y por él. Y después empecé a sentir compasión por él. Y todos los días que llegaba decía, ya llegó el Señor de la Biblia. Y todos escuchaban porque traemos radio, burlándose de mí. Pero yo le decía, Señor, ten misericordia. Ya no me enojaba, sentía compasión. Si tú no empiezas a practicar es lo que nos llama a hacer el Señor, a practicar el Señor. Tú crees que andar sintiendo, peleando, sintiendo cosas, si dice que debes llamar a tus enemigos, ¿por qué vas a odiar? ¿Por qué vas a desear mal para aquellos? Si Dios te trajo para que tú bendigas a otros, no para maldición. Dios tiene poder para cambiar. Por eso dice la palabra que el evangelio de Dios es poder de lo alto. Es para cambiar, para transformar al hombre. Pero necesitas desearlo, necesitas vivirlo. Si estás acá. Dice el 8:7. El 6 una vez más. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. 7. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué dice, hermanos? Ayúdame. Son enemistad contra Dios, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí entiendes por qué tenemos que luchar? ¿Por qué tenemos que doblegar esta carne, llevársela al Señor, crucificar esta carne también? Y agrega, hermanos, el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tienes que luchar. Tú ya miraste la lista, pero hay más cosas que son de la carne. Hay muchas cosas más. Y agrega el 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y mira bien, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
¿Sí estás entendiendo el problemón en el cual estamos metidos? Si no eres guiado por el Espíritu, ¿qué dice? No eres de Él. Necesitamos eso, ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Tú crees ahí deseando en tu carne cosas, viendo en tu teléfono, viendo en la televisión cosas que te excitan o te provocan a pecar? ¿Tú crees que eso es estar en el Espíritu? Tú dime. Que cualquier cosita alguien te dice y luego te sientes Pancho Villa, te sientes yo no sé quién, ¿sí me entiendes? No, hermano. Tú tienes que cambiar. Dios no nos llamó para ser como animales ya. Dios nos llamó para que cambiemos a ser mansos, humildes, sencillos. ¿Sí estás acá? Es que me cuesta. Sí, es que al principio cuesta. Pero Jesús dijo, por eso lo que leímos, vamos a hincarnos. Vamos a pedir a Dios para no caer en tentación. Vamos a pedir ayuda a Dios para no llegar a ese punto hasta que Él nos ayude para vencer, que ya se nos haga normal, natural, que cuando nos digan ya no sintamos nada. Jesús les deseaba lo bueno a los que lo crucificaron. Perdonan a los padres porque no saben lo que hacen. Imagínate tú cómo estarías. Dime a quién de ustedes o de nosotros les han golpeado, les han humillado, les han atravesado la cabeza con espinas. ¿A quién de ustedes lo han escupido y lo han llevado a la cruz y le han puesto clavos en los pies y en sus manos? Alguien te hace algo y hasta sueñas que lo matas, que lo quieres matar. ¿Tú crees que eso es de Dios? No, hermano. Alguien te hace poquito algo, o a veces ni te hacen, y ya estás hablando maldiciones o diciendo cosas que no. ¿Tú crees que eso es del Espíritu Santo? Es pura carne. Es tu carne. Y si no andas en el Espíritu, ¿qué va a pasar? ¿Quieres ser de los que van en la cesta del Señor o los que van a echar para atrás? Tú dime, ¿de cuáles quieres? ¿Sí estás aquí? ¿Verdad que no es un juego el Evangelio? No es como cuando ibas al catolicismo nomás, ahí te ibas y te presentabas y ya, y te dabas unos golpes de pecho y unas persinadas y algunos no sabían ni lo que decían el Padre Nuestro. Algunos padres nuestros que están en los cielos y se acabó. Y ya salían. No, hermano. Tiene que ser con el corazón, con el entendimiento. No como un perico que repite cosas y no sabe lo que dice. Si estás acá. A los pericos enseñan a hablar, pero no saben lo que dicen. Son sonidos para ellos que lo que hacen es imitarlos. Y sí, hay mucho cristiano que es como perico. Dice, pero no sabe lo que está diciendo. Eso hace años el Señor me mostró de algunas personas de eso, hermano. Entonces que no pase eso en medio de nosotros. Gloria a Dios. ¿Estás desesperado? Mira, hermano, hay mucho que hablar, pero abre tu Biblia en el libro de los Hebreos, por favor, capítulo 2. 2:1 en adelante. Hebreos está para adelante. 2:1. No juegues con tu salvación, hermano. No juegues, hermana. Si te ha costado, apártate de las malas amistades, apártate de las cosas que te hacen tropezar, caer. No digas, Señor, líbrame de toda tentación y estoy metido viendo basura. Señor, líbrame de toda tentación y tú metido allá donde no te llaman.
Si no vas a ir a predicarles o no vas a ir a hacer, y si estás viendo cosas, ¿quién te llevó ahí? ¿A quién le vas a echar la culpa? Es que el diablo, hermano. Sí, el diablo pone, pero dice la Biblia, Santiago, claramente que nosotros de nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos. El diablo sabe lo que te gusta en la carne y te lo pone ahí enfrente. Eso hizo el diablo con Jesús. Si lo hizo con Jesús, ¿no lo va a hacer contigo y conmigo? Si estás acá, tú tienes que estar bien despierto. Tú tienes que estar velando. ¿Lo tienes? Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Mira bien. 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hace una pregunta en el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Qué dice? ¿Una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar si la descuidas? ¿Cómo vas a escapar, hermano, hermana? Porque dices que crees en Cristo, porque vienes todos los días de servicio, porque diezmas, porque le llevas algo ahí a los pobres. ¿Eso es suficiente? Jesús le dijo esto a uno, era necesario hacer esto sin dejar de hacer esto otro. Siéntense acá. Y agrega una vez más el 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos a escapar? ¿Tú crees que vas a escapar? ¿Tú crees que vas a escapar? Mira, pon mucha atención. ¿Por qué Juan el Bautista les decía esto? Vamos a San Mateo capítulo 3. San Mateo, rapidito, ya casi terminamos. Esto les dijo Juan el Bautista a uno de los fariseos, porque conocían la ley, conocían supuestamente la palabra de Dios, pero no practicaban la palabra de Dios. ¿Sí estás acá? Tres, 4. Lo tienes, Mateo 3:4. Gloria a Dios. Mateo 3:4 dice así. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿qué les decía, hermanos? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué está diciendo? Es lo mismo que leímos. ¿Cómo escaparemos? Si no obedecemos a Dios, ¿cómo escaparemos? No vamos a poder escapar. Y lo agrega, irá. 8. Hacer pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esos somos nosotros. ¿Sí estás acá? Entonces, hermano, hermana, caminar en el Evangelio, tenemos que ser frutos dignos, dice, de arrepentimiento.
O sea que hay un cambio en ti, que dejaste de hacer lo malo, que dejaste de hacer aquellas cosas que a Dios no le agradan. Que estás arrepentido. Esos son los frutos de un árbol. Si estás acá, buenos frutos. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Abre por último en el libro de Lucas. Gracias, Señor. 21:33 en adelante. Gloria a tu nombre, Señor. Lucas 21:33. Gracias, Señor. ¿Lo tienes? Dice así la palabra del Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, se va a cumplir todo. Y lo agrega: mirad también por vosotros mismos. Gloria a Dios, gracias, Señor. Que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y agrega el 36, hermano, hermana, ayúdame por favor. Velad, pues en todo tiempo. ¿Qué dice? Orando, que seáis tenidos, ¿por qué? Por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué va a suceder, hermanos? Yo he dicho que ya iba a ser lo último, pero no va a ser así, hermano. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es tu esperanza? Si estás aquí, ¿cuál es tu esperanza? ¿Sí me entiendes? Jesús va a venir en las nubes, dice. Va a venir por su iglesia. ¿Sí estás aquí? Pero su iglesia es aquella que está lavando todos los días sus ropas. O sea, en pocas palabras, está esperando a la venida del Señor. Limpia sin practicar el mal, el pecado. ¿Sí estás conmigo? ¿Por qué tenemos esa esperanza? Abre tu Biblia en el libro de Gloria a Dios, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. ¿Sabes por qué me vine para acá? Porque esto me lo trajo el Señor. No es porque yo haya querido. Yo iba a terminar allá. Lo tienes. Gracias, Señor. Primera de Tesalonicenses 4:13. Gloria a Dios. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Acuérdate, están muertos en el lenguaje de nosotros, pero no están muertos, duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este es un tema muy grande, hermanos. Pero, por lo cual dice, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando dice durmieron, son a los que están muertos en Jesús. Si estás acá, realmente no están muertos, ellos viven todavía. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice, hermanos? O sea que hay una esperanza para ti y para mí. No estás de embalde aquí. Y si tú la descuidas, lo que leímos, esta salvación, esta esperanza no es para ti. Por lo tanto, tú tienes que atender este llamado. Tú tienes que entender que no es un juego. Tienes que estar firme que esto no es un juego, que esto no es un andar de religioso, de una religión. Tú tienes que entender que este es un pacto, un acuerdo con Dios, una comunión con Dios. ¿Sí estás acá? Y agrega, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dice, hermanos? Alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermano, hermana, hay quienes no les gusta que les digan, que les corrijan, que les den aliento, que dejen de practicar el pecado, el mal. Se molestan. Pero hay hombres que sí, cuando les dices, reconocen y corrigen. Esta esperanza, hermano, esta esperanza es viva. Si tú lees en el libro de San Juan 8, cuando dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que tú no estás viniendo sirviendo al Señor de embalde. Tú tienes una promesa viva. Acuérdate de lo que hizo el Señor por ti. Acuérdate de lo que Dios te está ofreciendo. Y acuérdate que ser valiente aquí en la tierra con las cosas terrenales no sirve. Que es necesario armarnos de verdad. ¿Sí me entiendes? Pero armarnos de la justicia, armarnos de la verdad, armarnos de la palabra del Señor. ¿Sí estás acá? Entonces tú necesitas entender que esto no es un juego. Tu salvación, tú determinas. Dios te está dando, me está dando a mí la oportunidad. Cuida tu boca, cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida tus acciones. Yo creo que entendiste, aprendiste. Si tienes necesidad, Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Fue al Padre, dobló rodillas. ¿Acaso eres mejor tú que Jesús, que tú no ocupes? No. Jesús nos dio el ejemplo. Cuando tengas necesidad, ven al Padre en el nombre de Jesús. Pero abre tu corazón, humíllate. Y no seas valiente de esos de la calle ya. Sé valiente ahora en el Señor. Sírvele. Muestra que en verdad tú quieres un cambio en tu vida, que en verdad tú quieres ser usado por el Señor. En vez de andar queriendo por allá hacer las cosas que no, pídele a Dios que te cambie para que tú vayas y que aquellos alcancen misericordia. Si estás acá, yo te voy a dar con esto, que el Señor te bendiga.